Bueno, vamos a ver qué es conceptualmente un vector. Vamos a trabajar primero en un espacio bidimensional y luego los conceptos se podrán extender muy fácilmente a un espacio tridimensional. Ahora supongamos que tenemos un sistema de referencia y dos puntos. Vamos a decir aquí un punto A y aquí un punto B. Si queremos ahora desplazarnos desde el punto A hacia el punto B, tendremos que avanzar 1, 2, 3, 4, 5 posiciones en la X y subir 1 y 2 posiciones en la Y. Diremos entonces que el segmento orientado que va desde el punto A hasta el punto B es un vector, le damos un nombre. Los vectores generalmente se llaman se le dan nombres de letras minúsculas y se le pone una flecha arriba para indicar que es un vector. Y este vector será el vector 5, 2, donde 5, como hemos dicho, es lo que hay que avanzar en la X y 2 lo que hay que avanzar en la Y para llegar hasta el punto B. El vector en sí no tiene una posición fija en el espacio, por eso se dice que son vectores libres, porque podríamos decir que es el mismo vector que nos permite pasar, por ejemplo, de este punto C a este punto D. Es decir, para movernos de C hacia D, también hay que avanzar lo mismo en la X y en la Y que lo que tenemos que hacer para ir de A a B. Si queremos colocar el vector en un punto en particular del plano o del espacio, tendremos que sumarle un punto. Es decir, por ejemplo, si yo hago A más el vector V, lo que tengo es el vector B. A partir del punto A, si le añado este vector, me da como resultado el punto B. Es decir, si sumamos un punto más un vector, el resultado es otro punto. Y de esta expresión también podemos encontrar una manera para calcular las coordenadas del vector. Si despejamos de aquí el vector v, tenemos que el vector v será b menos a. Es decir, las coordenadas del punto final donde llega el vector, es donde se pone la flecha, digamos, menos las coordenadas del punto de donde sale el vector. Si lo hacemos, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el punto A viene a ser el punto 3, 4, que son sus coordenadas, y el punto B, 8, 6. Siempre se indican en las coordenadas primero la X y después la Y. Entonces, si hacemos B menos A, tendremos 8, 6 menos 3, 4, y cuando restamos los puntos, se tiene que restar la coordenada X con la coordenada X, tendremos 8 menos 3, y la coordenada Y con la coordenada Y, 6 menos 4. Resultado 5, 2, que como veis se corresponde al vector v. Para ser un poco más exactos, no podemos restar dos puntos. Realmente lo que estamos restando son el vector que va del origen al punto B y el vector que va del origen al punto A. Lo que pasa es que estos dos vectores tienen como coordenadas exactamente las coordenadas del punto final. Por ejemplo, el vector R o B, que va del origen al punto B, será 8, 6, porque desde el origen, para llegar hasta el punto B, tenemos que avanzar de 8 unidades en la X y subir de 6 unidades en la Y. Y con lo cual, el vector R o B va a tener exactamente las mismas coordenadas que el punto B. Lo mismo pasa con el vector R o A, que tendrá las mismas coordenadas del punto A. Entonces, muchas veces se dice punto final menos punto inicial, pero realmente dos puntos en sí no se pueden ni sumar ni restar. Lo que estamos haciendo es sumar vectores o restar vectores. Entonces, esto muchas veces lía un poco porque estamos utilizando para un vector la misma notación que para los puntos, cuando son dos cosas diferentes. Por eso en muchos casos los vectores se indican de otra forma. El vector v, por ejemplo, que tenemos aquí indicado, en vez de escribirlo como
5,2 entre paréntesis, lo pondremos como 5i más 2j, siendo la i y la j las direcciones del eje x y del eje y. Mejor dicho, los vectores unitarios, o sea, de módulo 1, que nos indican las direcciones del eje x y del eje y. Cuando utilizaremos tres coordenadas, habrá también el vector k unitario que indica el eje z, que es el eje perpendicular a estos dos. Vale, simplemente es otra notación. Yo realmente prefiero utilizar la primera por costumbre personal. Solitamente utilizaré la primera notación. Por lo general estará claro cuando estamos hablando de un vector o de un punto. No genera más complicaciones, simplemente tenerlo en cuenta. Y si veis en los problemas este tipo de notación, que sepáis que es exactamente lo mismo que esto, pero estamos hablando de un vector. Un punto nunca se escribe de esta forma. Vamos a ver ahora las operaciones de suma y resta de vectores, sea gráficamente que analíticamente. La suma y la resta que realmente son el mismo tipo de operación. Vamos a considerar estos dos vectores que he dibujado saliendo del mismo punto. Esto lo podemos hacer porque, como hemos dicho, los vectores no tienen una colocación determinada en el espacio, sino que los podemos mover libremente. Entonces, si los hacemos salir del mismo punto, para la suma de los dos vectores de forma gráfica se hace de esta manera. Bueno, primero dibujamos a partir de la punta de cada uno de los dos vectores, donde está la flecha, digamos, una línea paralela al otro vector. Así que aquí donde está la punta del vector u, voy a dibujar esta línea paralela al vector v, y donde termina el vector v voy a dibujar esta otra línea. Ahora, el vector que sale del mismo punto de donde salen los otros dos, o sea, donde está el origen de los otros dos vectores, y el punto donde se cruzan estas dos últimas líneas que hemos dibujado, ese será el vector suma. Analíticamente se hace de esta manera. Bueno, vamos a expresar cada uno de los dos vectores. Tenemos que el vector u es igual a 3, 4, 5, 1, 2, o sea, 5, 2, porque como hemos dicho, para movernos en esta dirección tenemos que avanzar de 5 unidades en la x y subir de 2 en la y. En cambio, el vector v es igual a 1, 2, 3, 4, menos 1. Avanzamos de 4 en la x y bajamos de 1 en la y. Si lo queremos sumar analíticamente, se hace de esta manera. Se tienen que sumar la x del primero con la x del segundo, 5 más 4. Y la segunda coordenada será la y del primer vector más la y del segundo, 2 menos 1. Resultado 9, 1. ¿Vale? Vamos a comprobar que efectivamente el vector que hemos dibujado aquí en rojo tiene como componentes 9, 1. Bueno, si partimos de este punto inicial, tenemos que avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la x y subimos de 1 en la y. Y eso significa que el resultado efectivamente se corresponde a este vector. La resta, en cambio, equivale a sumar el vector opuesto. Es decir, si yo quiero hacer u menos v, esto es lo mismo que hacer u más menos v, donde el vector menos v es el vector opuesto a v. O sea, un vector que tiene la misma dirección de v, pero sentido contrario y misma longitud, digamos, mismo módulo. Aquí he dibujado el vector menos v, como veis es un vector igual que v, pero con sentido contrario. Y ahora volvemos a repetir la operación de antes, es decir, donde acaba cada uno de los vectores dibujamos una paralela al otro vector. Y de la misma manera que antes, a partir del origen en común que tienen los dos vectores, dibujamos un segmento que acaba en el
vértice opuesto donde se cruzan las dos líneas que acabamos de dibujar. Entonces este viene a ser el vector u menos v. Vamos a comprobarlo analíticamente. Tenemos que el vector menos v es igual a menos 4, 1. Es el vector opuesto a este. Le cambiamos los signos a los dos términos, a las dos componentes. Entonces el vector u menos v será igual a 5, 2 más menos 4, 1. ¿Vale? Entonces u más menos v. Si los sumamos ahora, igual como hemos aprendido antes, hay que sumar la x con la x, 5 menos 4, y sumamos la y con la y, 2 más 1. El resultado será 1, 3. Entonces, si nos fijamos aquí en el dibujo, efectivamente, para ir del origen de los vectores hasta este punto final, tenemos que avanzar de una unidad en la x y subir 3 unidades en la y. Si multiplicamos un vector por una constante, lo que obtendremos será un vector más largo o más corto según el valor de esta constante. Y además puede que mantenga el mismo sentido si la constante es positiva o que tenga sentido contrario si la constante es negativa. Por ejemplo, si este es el vector v, el vector 2v es este vector de aquí. Si multiplicamos el vector v por menos 0,5, tendremos este otro vector más corto y además como que la constante es negativa, tendrá un sentido contrario al primero. Analíticamente, si v es el vector 2, 3, pues 2v será igual a 2 por 2, 3 y se multiplica cada coordenada por la constante que hemos puesto delante. O sea, será 4, 6. Y si nos fijamos en este vector 2v, veremos que efectivamente en este vector avanzamos de 4 en la x y subimos de 6 en la y, con lo cual se corresponde efectivamente a este. Si estamos trabajando en 3 coordenadas, por ejemplo, si tenemos el vector 2, 3, menos 5, será exactamente lo mismo. Multiplicar este vector por una constante k será k por 2, k por 3 y menos k por 5, la tercera coordenada.